Es notable lo que dijo Petro, ¿no? Dos detallecitos de lo que dijo el presidente de Colombia, porque dice, preso sin sentencia. Claro, no tiene sentencia todavía, recién empezó el juicio por el golpe de Estado que intentó dar y no pudo. Ahora, se estaba tratando de fugar del país. Estaba yendo a la Embajada de México para escaparse, para pedir asilo diplomático. O sea, hay una infraganti tratando de fugarse del país, lo arrestaron. ¿Qué evidencia hay de que si lo dejan en libertad no va a pasar lo mismo? Me parece que hay ahí una justificación, ¿no? Y después lo último. ¿Puede ser que haya un presidente que haya sido así sacado como si nada? Intentó hacer un golpe de Estado. Intentó disolver los otros poderes del Estado. Eso es nada para el presidente Petro. Bueno, obviamente hubo una respuesta de las autoridades peruanas. La primera fue que se fueron los representantes de la OEA. Mientras lo escuchaban a Petro, se levantaron y se fueron. Recordemos, Petro declarado persona non grata por el Congreso de Perú. Y también hubo una respuesta a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores. Fíjate el comunicado que publicó a través de su cuenta de Twitter, donde la canciller Gervasi dice, bueno, nueva e inaceptable injerencia de Gustavo Petro en asuntos del Perú en la OEA y en violación a su carta constitutiva. La falta de la verdad y el irrespeto a las normas internacionales denotan un falso liderazgo en favor de un golpista y acusado de corrupción. Bueno, para tratar de entender el alcance de lo que quiso decir Petro, de lo que está intentando hacer y de lo que reacciona desde Perú, estamos en comunicación con Luis González Posada, que fue ministro de Relaciones Exteriores de Perú y también representante del país ante la OEA. Luis, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Gusto saludarlo, ¿cómo le va? Bueno, mi primer comentario es decirle de forma categórica que Petro miente. No solamente ataca, sino que miente al decir, por ejemplo, que Castillo fue destituido por un golpe parlamentario. Y agrega en sus elocuciones de que lo destituyeron por ser un profesor pobre y de la Sierra del Perú. Eso no es verdad. Castillo intentó dar un golpe de Estado, ahí está la televisión, habló de disolver el Congreso, los órganos constitucionales y detener a la fiscal de la Nación que le había abierto varios procesos por corruptela, que es otra cosa. Entonces ahí están las imágenes. Y lo vaca el Congreso, 101 votos contra 6, 101 votos. Es decir, han sido los propios parlamentarios de su partido, de Perú Libre, los que votaron por la vacancia, por lo que había hecho. Entonces no se puede mentir así. Segunda mentira de Petro es decir que está preso sin abogados, dijo, y sin juez competente. Falso. Castillo tiene 10 abogados, 8 nacionales y 2 extranjeros, al cual se ha sumado uno más, cuyo financiamiento nadie sabe de dónde viene. Y por otro lado, él está preso primero por una denuncia de la fiscal de la Nación, segundo con una autorización del Congreso y por decisión de un juez de la Corte Suprema. O sea que tampoco es verdad que está preso sin proceso y sin respaldo judicial. Entonces acá hay un conjunto de mentiras, una narrativa falsa que sostiene Petro para intentar hacer lo que él y López Obrador quieren hacer: restituir en el gobierno a Castillo. Es decir, es gente que está a favor del golpe de Estado, es gente que está a favor de un gobernante corrupto. Eso es lo que está haciendo Petro y mintiendo. Ayer nomás tuvo 2 actuaciones deplorables. Mire, en el Perú se produjo un caso muy grave donde una chica, una adolescente de 18 años, fue golpeada brutalmente y quemada viva por un venezolano. Este venezolano huyó a Colombia. Entonces en Perú, los peruanos, solicitamos que Colombia lo entregue a la Policía Nacional, como ha ocurrido en 20 casos parecidos, porque es una potestad del gobierno colombiano. Más aún, viajó la familia e imploró a Petro: póngalo en la frontera, expúlselo del país. No lo hizo, no lo quiso hacer, una forma de vengarse del Perú. ¿Y por qué lo digo? Porque horas después, en la Universidad de Stanford, fue nuevamente a abogar por Castillo y a sostener las mismas mentiras que ha sostenido en forma reiterada. Es una pena que esto ocurra. Nunca ha sucedido en 200 años de historia entre Perú y Colombia, y hay que decirlo con toda rotundez, con claridad, con firmeza, ¿no? Que Petro miente, calumnia,
difama. Y ese no es un rol de un presidente de la República, ¿no? Luis, como alguien que con experiencia en el manejo de la cosa pública, también en las discusiones políticas, ¿qué percibe que busca Petro con esto? Es bien difícil de entender. Primero, Petro, Petro, al igual que López Obrador, forman parte del bloque llamado socialismo del siglo XXI. Usted lo sabe, gobiernos de izquierda, del cual era parte integrante Castillo. A Castillo lo presentaban pues como el campesino, el maestro de escuela que había llegado a la presidencia de la República y que estaba con ellos. Entonces, cuando cae Castillo, cae parte de su andamiaje propagandístico y en consecuencia lo defiende, porque ese grupo, el socialismo del siglo XXI, defiende a los miembros de su panaca política y ataca violentamente a quienes no lo son. No lo son. No solo Castillo, por ejemplo, la señora Kirchner. Los jueces la han condenado por robo, por coimas. Ahí están. ¿Y qué ha hecho en los países del socialismo del siglo XXI? Defenderla, decirle pues que es víctima de la fuerza de extrema derecha, del imperialismo norteamericano, y que jueces y fiscales conservadores al servicio del gran capital es, son los que han sancionado a esta mujer, que es lo mismo que dicen de Castillo. Entonces estamos acá ante un fenómeno internacional que es este bloque de gobernantes que tienen enorme fuerza mediática, mucho dinero. Si no, pregunta usted quién financia los 3 abogados extranjeros de Castillo que han venido al Perú y que han recorrido varios países de América. No pensarán que ellos de su dinero pues utilizan su tiempo, compran pasajes, están en los hoteles, se alimentan porque tienen simpatía por Castillo. Entonces estamos ante un grupo peligroso que demuele a quienes no están con ellos y naturalmente protege a los miembros de su grupo. Perdón, Luis, para que quede claro y que no pase como hacía al pasar. ¿Usted está diciendo que Petro y López Obrador están financiando los abogados que están defendiendo a Castillo? Pero no tengo ninguna duda, ¿y sabe por qué le digo? Porque estos abogados, Guido Croxatto y el otro, fueron a entrevistarse con Castillo en su centro de detención. Castillo les hizo una carta y ellos llevaron esa carta tanto al presidente Petro de Colombia como al presidente López Obrador. Y en la entrega de esas cartas, naturalmente esos dos mandatarios se solidarizaron con Castillo. Mi pregunta es, ¿de dónde pecata mía? Si no es de la sacristía, ¿de dónde ha salido ese dinero? Yo creo que es absolutamente claro. Pero déjeme decir algo más. Hay un peligro adicional a esto, 2 peligros. Primero, que el bloque de países o de gobiernos que vinculan al socialismo del siglo XXI está haciendo cosas muy graves. Venezuela, Nicaragua y Cuba respaldan el acto genocida de Putin en Ucrania. Más aún, han ofrecido sus territorios para que ahí se entrenen las tropas rusas y han recibido entre aplausos y homenajes al canciller ruso que los acaba de visitar. Es decir, aprueban actos infames, ¿no?, contra los derechos humanos y contra un pueblo soberano como Ucrania, sin que nadie le diga nada. Yo no he escuchado, por ejemplo, la voz de la OEA, yo no he escuchado la voz del secretario general protestando por esta injerencia extracontinental que va contra los principios rectores del organismo hemisférico. Nosotros no hemos escuchado, como tampoco hemos escuchado, por ejemplo, a Petro, en su exposición en la OEA, denunciar los crímenes y actos de barbarie que comete Ortega en su país, con 150.000 personas que han exiliado, sacerdotes detenidos, iglesias allanadas. Ahí se quedó callado. Igual que en el caso cubano, no dice una palabra porque es parte de ese equipo. Luis González Posada, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Gracias a usted.